Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a comenzar con un nuevo contenido, derecho de autor o copyright y copyleft. Vamos a conocer un poco sobre los aspectos legales de derecho de autor en nuestro país y es un tema interesante, ya que muchas veces descargamos imágenes o música de la web sin conocer qué podemos hacer y qué no podemos hacer con ellas. El derecho de autor o copyright en nuestro país está legislado por la Ley de Propiedad Intelectual número 11.723. La propiedad intelectual es el conjunto de derechos de autor, tanto personales y patrimoniales, que corresponden a los autores sobre las obras de su creación. Las obras registradas bajo esta ley llevan el signo de copyright, la C con un marco circular. Los derechos de autor son de dos clases. Por un lado están los derechos personales o morales, que son irrenunciables e intransferibles, como el derecho de reconocimiento de autoría, derecho que nunca caduca, y el derecho de integridad de la obra, el derecho de protegerla para que no se altere, por ejemplo. Y por otro lado están los derechos patrimoniales o económicos, transferibles y de duración limitada en el tiempo, de acuerdo al tipo de obra, que básicamente es el derecho a la explotación de la obra, aunque hay otros, como por ejemplo el derecho a remuneración por copia privada. Se aplica mucho en la web, en las páginas donde puedo descargar una canción, por ejemplo. Si abono una pequeña suma para el autor, estoy adquiriendo una copia privada. Los derechos patrimoniales son transferibles, es decir, puedo cederlos para que los cobre otra persona o una compañía discográfica, por ejemplo, en el caso de una canción. Entonces, ¿es necesario registrar una obra para protegerla? Los derechos de autor nacen en el momento de la creación de la obra. Por ejemplo, yo creo la música de una canción sin letra y soy la autora de esa canción. El registro es un medio de protección y de prueba de derechos. Entonces, si yo registro mi canción y en el futuro alguien le coloca letra sin mi autorización o la utiliza para una obra de teatro y yo no estoy de acuerdo, puedo realizar acciones legales. Entonces, el registro es la forma de probar que soy la autora de esa canción y tengo el derecho de autorizar o no el uso de mi obra. Si por el contrario yo no registro mi obra, no tengo forma de comprobar que soy la autora para iniciar acciones legales. ¿Dónde se registran las obras? En nuestro país, en la Dirección Nacional de Derecho de Autor. ¿Qué tipo de obras están cubiertas por la Ley de Propiedad Intelectual? Todas las creaciones originales, literarias, artísticas o científicas, expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro. Es decir, libros, música, software, programas de computación, fotografías, obras de teatro, videos, películas, toda creación literaria, artística o científica. Cuando habla de un medio o soporte, significa que puede ser un medio escrito, un medio audiovisual, un medio que se cree en el futuro también. Así como hace pocas décadas se desarrolló la web como un nuevo medio de difusión de obras, en el que rige también el derecho de autor. Cuando dice tangible, significa que se puede tocar. Intangible, que no se puede tocar. Por ejemplo, un archivo de música MP4, que existe, pero solo en la virtualidad, en el mundo virtual. ¿Necesito autorización para usar o modificar una obra? Sí, si la obra está registrada siempre, del autor de la obra. ¿Qué sucede si uso una obra sin autorización? Si la obra está registrada y el autor así lo quisiera, hay consecuencias legales, que van desde 1 mes a 6 años de prisión. En cuanto a los plazos de protección, los derechos morales, como por ejemplo el reconocimiento de autoría, son para siempre, pero los derechos económicos no. Y los plazos de protección de estos derechos varían según el tipo de obra. En Argentina, el plazo de protección en general dura toda la vida del autor y luego de su muerte por 70 años. Las obras fotográficas, en cambio, tienen una duración de 20 años desde la primera publicación. Las obras cinematográficas duran toda la vida del autor y 50 años desde la muerte del último colaborador. Pero también existe otra forma de publicar obras, cediendo determinados derechos a los usuarios. Esta otra forma se llama copyleft. Copyleft no se opone a copyright, sino más bien representa un ejercicio del derecho de autor a ceder algunos derechos a favor del usuario. Copyright significa todos los derechos reservados y copyleft algunos derechos reservados. También es un juego de palabras entre derecha e izquierda como opuestos y un juego visual con los símbolos que las representan, la C de copyright y la C reflejada, invertida, de copyleft.
Licencias libres o permisivas. A partir de 2002 se introducen las licencias Creative Commons, CC, que son un ejercicio de derecho de autor diferente. Como ejercicio de derecho de autor, las licencias libres, CC, ofrecen contratos de licencia tipo permisivo, que ceden derechos, bajo fórmulas estandarizadas. Los derechos que un autor puede ceder cuando aplica esta licencia a una obra son, por ejemplo, a permitir usar la obra con cualquier fin comercial o no, a permitir modificar la obra, a permitir usarla, pero para usos solamente no comerciales, por ejemplo. Sus cláusulas son 4 y se representan cada una con un símbolo. El primero, que es la síntesis del cuerpo de una persona, se llama reconocimiento o atribución y significa que siempre que utilice la obra debo colocar el nombre del autor. El segundo, que es un euro o peso tachado, se llama no comercial y significa que no puedo usar la obra con fines comerciales. El tercero, que es el signo igual, se llama sin obra derivadas y significa que si uso la obra no puedo realizarle ninguna modificación, transformación o cambio. Y el cuarto, que es una flecha girando como hacia atrás, se llama compartir igual y significa que puedo transformar la obra, pero si lo hago y la divulgo, debo usar el mismo tipo de licencia con la que fue compartida la obra original. Las combinaciones posibles de estos 4 iconos son 6, por lo tanto, los autores pueden elegir entre 6 opciones al momento de compartir sus obras. Todas las licencias al comienzo tienen la CC, que significa que son licencias Creative Commons. La primera tiene solamente el signo de reconocimiento, es decir, solo hay que colocar el nombre del autor en el momento de su divulgación. Permite el uso comercial, modificar la obra y su distribución sin restricciones. La segunda tiene el icono de reconocimiento y no comercial. Hay que colocar el nombre del autor en el momento de su divulgación, permite modificar la obra, pero no permite su uso con fines comerciales. La tercera, reconocimiento, no comercial y compartir igual. En este tipo de licencia hay que colocar el nombre del autor. Se permite modificar la obra, pero no permite su uso con fines comerciales y en el momento de su distribución debe hacerse bajo la misma licencia que la obra original. La cuarta, reconocimiento, no comercial y sin obras derivadas. En este tipo de licencias hay que colocar el nombre del autor. No se permite su uso con fines comerciales y tampoco permite la modificación o transformación de la obra. La quinta, reconocimiento y compartir igual. Hay que colocar el nombre del autor, permite uso comercial y obra derivada, siempre que la distribuyan bajo la misma licencia. Y la sexta, reconocimiento y sin obra derivada, hay que colocar el nombre del autor, permite el uso comercial de la obra, pero no la obra derivada. Y se puede distribuir sin restricciones. Para aclarar un poco conceptos o palabras nuevas que van apareciendo, ¿qué es una obra derivada, por ejemplo? Es cuando transformamos, modificamos o adaptamos una obra original existente, garantizando los derechos de autor de la misma. Una transformación puramente mecánica de una obra original, por ejemplo, una copia láser, una fotocopia, no es una obra derivada, sino una reproducción. Y para finalizar, existen también las licencias Creative Commons 0. Este tipo de licencia nos dice que la obra es de dominio público, es decir, que cualquiera la puede utilizar. El autor renuncia a todos sus derechos en todo el mundo. Se puede copiar, modificar, distribuir e interpretar la obra, incluso para propósitos comerciales, sin pedir permiso. Es el tipo de licencia más libre, ya que nos permite utilizar o modificar la obra con cualquier fin y sin restricciones al momento de su distribución. Después les voy a compartir un par de páginas que comparten contenido con este tipo de licencias, que comparten imágenes, videos, música. Bueno, les espero en el grupo de WhatsApp para ver qué dudas tienen de este contenido nuevo. Muchas gracias.